a buscar y no lo consiguieron. Consiguieron simplemente los trapos, las vestimentas que usaban los judíos para poder bajarlos a un sepulcro. Fue lo que consiguieron, y dice la Biblia que esta mujer tal vez perturbada, escuche. ¿Y de dónde me lleva a pensar que los discípulos sí estaban perturbados? Porque ellos se fueron a un lugar donde ellos se escondieron, y no me dice la Biblia que ellos estarían orando, cantando, adorando a Dios. No dice la Biblia que tenían miedo, porque se cree que se levantó una persecución en aquellos tiempos de los judíos, que ellos se escondieron porque pensaron que el que podía defenderlos ya se había muerto, ya no estaba. Y ellos se escondieron. Ellos perdieron paz, la tranquilidad y la seguridad. Y esto me llevaba a pensar en esta mañana cuando yo decía, y continúo pensando acerca de que se nos sienta al lado, que muchas veces no viene. Pero yo decía esta mañana, y lo hacía por el Espíritu, lo sentí, que decía, si nos dieran cuenta que muchas veces cuando tú tienes al lado, cuando tú te pones a adorar a Dios, cuando te pones a exaltar a Dios, empieces a sentir en tu vida, en tu cuerpo, en tu ser, en tu espíritu, que alguien está ahí a tu lado. Aunque tú no lo ves, pero sabes que alguien está ahí a tu lado. Ese alguien es el que te direcciona, ese alguien es el que te consuela, el que direcciona. Ese alguien es el que muchas veces empiezas a llorar dándole gracias al Señor, y muchas veces hay personas que he escuchado que lloran y no saben ni por qué lloraron. Porque el Santo Espíritu de Dios se encarga de consolar. Y dice la Biblia que estos hombres estaban por allá en un lugar, y mientras las mujeres, esta mujer llamada María Magdalena, llega y se va a donde habían puesto a Jesús. Cuando llegó, se encuentra, y usted conoce la historia, se da cuenta que la piedra fue movida. Pero sabe que ella iba a la tumba todavía con la esperanza de seguir ungiendo, de seguir echándoles aroma, seguir haciendo por costumbre judía que ellos lo hacían. 3 días, simplemente 3 días había pasado. 3 días, y a ella se le había olvidado que le había dicho voy a resucitar. Pero ella fue al sepulcro a ver, y dice la Biblia que llegó y se asomó. Ahí empieza una preocupación. Ahí usted se mete dentro de la Escritura y se da cuenta que ahí empieza una perturbación en su vida, cuando se da cuenta que ve aquellos mantos amarrados, sueltos de un lado en la cabeza y en los pies, y se da cuenta que el lado está ahí. Lo primero de la mente humana fue se lo robaron. Pero algo tan maravilloso, y la misericordia de Dios que continúa haciendo con ese pueblo judío y con usted y conmigo, que por fe le hemos creído, que no le vimos ni le azotamos, pero por haber creído en Él nos adoptó a ser hijos de Él también. Gracias por esa misericordia. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que aquella mujer se queda mirando la tumba. Pero hubo algo, que de aquella tumba ella empezó a notar que había 2 ángeles en aquel lugar. Hay versiones diferentes. Hay una versión donde dice que un ángel estaba dentro, pero en el Evangelio según San Juan no le habla a ángel, le habla a Jesús, y le pregunta ¿quién buscas? Ella pensó que se lo habían robado. Tal vez en esta mañana, el tiempo que usamos para venir al Señor, de pronto llegas angustiados, preocupados, porque no hay muchas cosas por qué preocuparnos. Pero donde yo te quiero llevar, que jamás una preocupación, un estrés nos puede hacer perder la paz. Si ellos hubieran estado preocupados y no pierden la paz, no pasa lo que ellos pasó. Porque Jesús les había dicho que Él era la paz, que Él daba la paz. No como el mundo la daba, la doy yo, le dijo Él. Y dice la Biblia que Jesús le pregunta ¿quién buscas? Y ella le da respuesta, le dice no, pero mira,
ando buscando a Jesús. Si te lo llevaste, todavía ella está pensando que es el hombre que le da mantenimiento a las tumbas, el hombre que cuida que no se lleven las cosas. Ella está creyendo que es eso. Mire dónde llega al nivel que podemos llegar nosotros cuando tú y yo perdemos la paz. Cuando tú y yo perdemos la paz, empezamos a ver fantasmas donde no hay. Aleluya. Cuando tú y yo empezamos a perder la paz, empezamos a ver fantasmas que no existen. Así es. Esa mujer empezó a oír voces. Y hay una versión donde cree que era un fantasma que le hablaba. Porque llegan a ver hasta fantasmas cuando tú y yo perdemos el horizonte. Cuando tú y yo perdemos la mirada en el Señor, en aquel que nos llamó, en aquel que dijo que Él iba a estar con nosotros, en aquel que dijo que no nos iba a dejar, en aquel que siempre estará con nosotros y que no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a enviar al Espíritu Santo para que consolara, para que direccionara y para que nos trajera las cosas a memoria. Es el que en esta mañana está en este lugar. Es el que por su gracia y su misericordia me hace estar parado delante de ustedes, porque Él es el que trae a memoria las cosas. Amén. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la Biblia que le habla a Jesús, le dice: ¿quién buscas? Me imagino aquella conversación, si tuviera el lenguaje que usamos nosotros los latinos, digo, pero dime dónde lo pusiste, no importa, dime, yo simplemente voy al lugar y me lo llevo, lo recojo, pero dime dónde. Jesús, conociendo aquel corazón perturbado, aquel corazón que ya no había paz en ella, la llamó. Pero me llama poderosamente la atención por cuando le dice María. Ella había oído otra voz. Pero me llama poderosamente la atención porque ya ella no lo vio. Ella no lo había visto. Ella lo confundió con otra persona. Y era Jesús. Y ella vio otro Señor que no era Jesús. Pero cuando Jesús pronuncia su nombre, se da cuenta que es el Maestro. Iglesia, tú debes de conocer la voz de Dios. Iglesia, estamos en la obligación de conocer la voz de Dios para que no perdamos la paz. Aleluya. Hablaba ayer en parte de la tarde con un hermano biológico, pastor en Venezuela, y le hacía este comentario: que cuando nosotros verdaderamente conocemos la voz de Dios, podemos caminar bajo su voluntad. Amén. El problema es que muchas veces no sabemos qué voz estamos escuchando, iglesia. Así es. Muchas veces tú no sabes. Yo conozco de personas todavía confundidos, van y vienen dentro de una iglesia y todavía no conocen la voz de Dios. Así es. Yo le decía a ese hermano, y yo le decía a mi hermano, yo recuerdo algo, nunca se me olvidará, que me llamaba la atención y me molestó, me perturbó un tiempo cuando mi papá me decía, o me llegó a contar que él conoció la voz del diablo. Me dijo: yo conocí la voz del diablo, conozco la voz de Dios. Un tema que teníamos los dos y ahí lo llevé como para refrescar, porque a veces se nos olvida. Tu mente te puede hablar, mi mente me puede hablar, mi corazón me puede hablar, el corazón habla. Porque de la abundancia del corazón es que tú hablas. Entonces, hay algo dentro de nosotros que nos puede hablar. Y ella pensó, por la perturbación que ella veía en esa tumba, ver aquel vacío, no había nadie. Ella se da cuenta que estaba sola. Por eso yo quiero que tú puedas entender que en ningún momento te puedes sentir solo. En ningún momento donde estés, que estabas esperando a que la gracia y el favor de Dios empiece a arroparte y ya no te sientes solo, ya estás seguro que el Señor está contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que ella, después que Jesús le habla y ella reconoce, ella tal vez intentó agarrarlo y ahí viene y le dice: no me toques, no he subido, no puedo, no esto, no aquello. Vete, dile a los discípulos que me vistes.
Y es tan perturbante, iglesia, cuando tú y yo perdemos la paz, que en aquel momento él le dice a ella, mira, dile a los discípulos lo que vistes. Y en aquel momento estaban los discípulos por allá todos asustados. Muchas veces nosotros nos reunimos asustados. Muchas veces nosotros nos reunimos un poco perturbados, turbados. Pero cuando tú y yo nos disponemos a oír la voz de Dios, la perturbación se va a tener que ir, porque hay una seguridad, una certeza de que Él dijo que iba a estar todos los días contigo. Llueva, truene, Él va a estar contigo. Y aún, aunque esta palabra pasase, dice la Biblia, que aunque cielo y tierra pasase, esta palabra jamás va a pasar. Si Él lo dijo, se va a cumplir. Amén. Se va a hacer Gloria a Dios. tangible en tu vida y en mi vida esa palabra. Amén. ¿Sabes algo que la mujer ahí le dice a los discípulos? De pronto en esta mañana va a haber alguien que esta semana le diga, wow, no fuiste a la actividad, mira, tuvo una gloria de Dios, hubo algo, porque eso es lo que nosotros contamos. Cuando tú y yo tenemos un lenguaje celestial, contamos en la gloria de Dios. Amén. Podemos contar, wow, de lo que te perdiste, si hubieras estado, hubieras sido libertada. Si lo hubieras llevado al servicio, hubiera quedado libre. Si lo hubieras llevado al servicio, hubiera sido salva. Ese es el lenguaje de todo hombre y toda mujer que sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es el lenguaje. Es la casa de Dios donde nos reunimos a buscar de su presencia. Es el lugar donde utilizamos para llenarnos cada día más de Él. Amén. Amén. Y es el tiempo que usamos para poder estar juntos y en armonía, como dijo el salmista por ahí en el Salmo 133. Es el tiempo que tenemos, el fin de semana, un día domingo, reunirnos. Pero esta mujer estaba perturbada, ya 3 días ya le hacía falta. Se vio sola, voy a ver qué hago, Jesús, voy a perfumar, voy a echarle más colonia, más aroma para que no se pudra, para que dure un poquito más. Porque en su mente humana estaba creyendo que echándole eso no se iba a poner hediondo, iba a durar más. Lo que no sabía que al tercer día ya no estaba ahí, había soltado todo para ir. Amén. Gloria a Dios, Señor. Y dice la Biblia, me llama ahí la atención. Llega a aquel lugar y le dice a los discípulos lo que ella acaba de ver. Llegó a aquel lugar. Estaban los discípulos de la misma manera que ella. Pero estoy casi convencido que al partir de ese momento que él la reconoció, la llamó por su nombre, hasta ahí llegó la angustia. Ahí se dio de cuenta que era Jesús, que Jesús había resucitado. Sale corriendo y da la información. El que murió resucitó y está aquí en el pueblo. Ustedes no lo han visto, pero yo sí lo vi. Amén. Tal vez terminando esas palabras, aquella gente encerrada en aquel lugar, se le presentó el Maestro, paz a vosotros. Aleluya. Porque Jesús siempre ofrece paz. Amén. Nosotros los predicadores somos los que te ofrecemos casa, haciendas, vivienda y vehículos. Jesús ofrece paz. Amén. Amén. Y a través de ese amor y misericordia, de ese sacrificio nos da la salvación. Amén. Eso nos lo da Jesús. Llega y dice, paz entre vosotros. Jesús, la gente lo reconoció, pero faltaba uno. La primera vez que llega al sitio se da cuenta que no está Tomás, pero un maestro, todo lo sabía. Me falta uno, diría él. Yo me voy, vengo más tarde. Pasó lo que pasó, se les presentó, compartió con ellos. Y llega aquel renombrado y conocido Tomás. Le dice, le da la noticia verdadera, aquella noticia de poder ser agradecido. Y le dice, bueno, yo les voy a decir algo. Yo tengo que ver las heridas. Yo tengo que ver las heridas y si es posible. Hay una versión que me dice, en la que leí, me dice, y quiero meter la mano en las costillas. O sea, hasta sanguinario era el hombre, como que era enfermero. Quiero meter las manos. Y yo decía, así hay gente, o así hay personas, que primero queremos ver
y después creen. Yo quiero que usted en esta mañana sepa de que en el Señor no se sirve de esta manera. Aquí para poder ver tenéis que creer. Amén. Aquí no es que voy a ver para poder creer. Aquí tenemos que creer para poder ver la gloria de Dios. Amén. Nuevamente Jesús apareciéndose a los discípulos. Pasa a vosotros. Tal vez él lo sintió y lo vio. Le dio Tomás. Mira, él no esperó que Tomás le dijera nada. ¿Sabes algo? El Señor lo sabe todo. Amén. ¿Sabes algo? El Señor sabía para quién era esta palabra esta mañana. Amén. ¿Sabes algo? Yo estaba en el camino, había cambiado el tema para que fuera mi esposa quien predicara. Y Dios me permitió dirigir y también predicar. Aleluya. Gloria a Esto quiere Dios. decir que esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Amén. Dios Tomás, aquí estoy. Mete tu mano que dijiste. Mira mis heridas. Al partir de ese momento, Tomás pudo creer. Al partir de ese momento, el Señor oró por ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo, para que ya ellos se dieran cuenta que no estaban solos, sino que al partir de allí, el panorama de su vida les cambió. Al partir de allí, tuvo con ellos 40 días en la tierra antes de estar en la presencia del Señor, antes de estar en la presencia del Padre. Estuvo por 40 días en la tierra. Y en esos 40 días habló, en esos 40 días hizo, en esos 40 días le dijo: bueno, ahora sí, vamos a esperar unos días. Dentro de unos días se estaban próximos a festejar una fiesta y le dijo: bueno, vayan y reúnanse en Jerusalén. Ese no va a ser el tema, pero en ese momento es que le da aquella palabra, que vayan a reunirse en Jerusalén, porque ahí iban a conocer los mismos que andaban con él, y aún todos los conocidos que llegaron, que dice la Biblia que hablaban más de 3.000, 5.000 personas que pudieron darse cuenta que algo estaba ocurriendo en aquel lugar, donde todos hablaron nuevas lenguas y él bautizó a su pueblo y recibieron la promesa del Espíritu Santo. No fue hasta que Jesús se le volvió a presentar, donde Pedro ya sale con una mentalidad diferente, donde Juan sale con una mentalidad diferente, poniendo en la calle las manos. No podían ver un enfermo. Ahí es donde el Evangelio se les revela a ellos. Muchas veces, iglesia, se nos tiene que revelar el Evangelio a nosotros para que dejemos de jugar o para que dejemos de caminar como evangélicos. Usted y yo, se nos ha entregado un poder, según Marcos capítulo 16. Dice la Biblia que nos entregó autoridad para hollar serpientes, nos entregó autoridad para decir: el diablo fuera, enfermedad. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Solo tenemos que apoderarnos de ella. Aleluya. Yes, Señor. Amén. Gloria a Dios. Anduvieron con Jesús, caminaron con Jesús, lloraron viéndolo colgado en el madero. Cuando Jesús se le fue por 3 días, no hallaban dónde esconderse. Iglesia, nosotros le damos gracias a Dios. Aleluya. Que no le hemos visto y sabemos que su Espíritu Santo está aquí. Amén. Póngase de pie. Amén. Gloria a Dios. El adorador, para acá. Aleluya. Solamente en Él. Amén. Yo no sé cuál sea tu preocupación, yo no sé cuál sea. No sé cuál sea tu preocupación, tu angustia, tu desespero. Pero Jesús constantemente le dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Aleluya. Iglesia, cuando tú y yo creemos en esta palabra, por eso estamos iniciando una semana donde le creemos el poder del resucitado. Amén. Iglesia, usted puede en esta mañana irse con esta palabra a su casa. Si Jesús resucitó entre los muertos, todo lo que se ha muerto en mi vida espiritual revive para adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel deseo
Gloria a Dios. Levanta su manita al cielo y adore a Dios. Santo eres. Gloria al Sé que hoy todo espíritu de incredulidad se tiene que ir por el Ahora poder de en la el nombre palabra. de Amén. María Magdalena lloraba. 3 días nada más. Yo no sé cuánto tiempo ha llorado. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto tiempo ha llorado. Yo no sé. Te adoramos, Señor Jesús. Yo no sé cuánto tiempo has venido llorando porque no ves solución. Yo no sé cuánto tiempo has llorado porque no estás viendo una decisión tomada. Vamos, Señor. Yo no sé cuánto tiempo te ha tocado llorar porque no estás viendo con tu vista, tú no estás viendo lo que deseas, tu anhelo de tu corazón. Yo no sé cuánto tiempo está pasando. María tuvo 3 días y había perdido la paz. Tal vez tú y yo en algún momento hayamos perdido la paz, pero hoy la paz que da el Señor, Amén. hoy regresa a tu casa. Esa paz regresa a tu vida, esta paz regresa a tu hogar, esta paz regresa a tus hijos. Los hijos tuyos le pertenecen al Señor. Mis hijos le pertenecen al Rey de Reyes. Tus hijos le pertenecen al Rey de Reyes. Por eso adoramos, por eso exalto el nombre de Dios. Porque lo que estaba muerto en la vida espiritual, hoy empieza a tomar vida. Hoy empieza a tomar vida. Hoy viene un nuevo deseo de adorar. Hoy viene un nuevo deseo de exaltar el nombre del Rey de Reyes. Hoy viene un nuevo ánimo. Hoy se anima tu espíritu a adorar a Dios. En el nombre de Jesús. Hoy se despierta lo que hay dentro de ti, como le dijo Pablo a Timoteo. En el nombre de Jesús. Señor, adoro tu nombre en esta hora, Dios. Amén, Señor. Adoro tu nombre, Jesús. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Señor, gracias. 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 Señor, bendigo este pueblo, Dios. Gracias, Señor. Señor, bendigo este pueblo, mi Dios, en esta preciosa tarde ya, Señor. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos este pueblo en tu nombre, Dios del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, y lo que hay en cada uno, Señor, Amén. de nosotros que tú lo depositaste, hoy toma vida. Amén. Hoy toma vida. En nombre de Jesús. Hoy toma vida. En el nombre de Jesús. Hoy toma vida, toma vida. En el nombre de Jesús. Dile en esta mañana, Señor, lo que tú depositaste en mi vida, hoy toma vida, toma aliento, porque el dador de la vida está acá. El dador de la vida está acá. El dador de la vida está acá. Por eso estoy creyendo que hoy resucita. Amén. Por el poder que hay en tu palabra, Jesús. Adoro tu divina presencia. Exalto tu divina presencia. Gracias. Gracias. Señor, te doy gracias. Y declaro, Señor, Gracias. un inicio de semana lleno de tu Amén, gloria. Señor. En el nombre de Jesús. Un inicio de semana lleno de tu gloria. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias. Aplauda a Dios en esta mañana. Aplauda a Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Asimismo vamos a despedirnos de la transmisión en el nombre de Jesús. Los esperamos la próxima semana, el próximo domingo. Amén. A las 11:30, a las 11:30. Bendiciones.